Bien, abordamos la sociedad anónima, una primera clase introductoria, un punteo de las características principales, de las más destacadas, sin perjuicio de que vamos a ir ahondando en las clases siguientes otros aspectos. En primer lugar, lo que tenemos que mencionar es por qué se llama anónima esta sociedad. En definitiva, ya su nombre nos está indicando que el legislador, al diseñar el tipo social, tuvo en cuenta que la personalidad, el carácter personal de los socios queda dejado de lado. Ese anonimato que refiere el título del tipo social hace justamente referencia a la prescindencia del carácter personal, es decir, a que cada uno de los socios participa en la sociedad de un modo impersonal, porque en definitiva resulta indistinto al íter, a la vida social, quien sea socio. Es decir, que los socios participan en cuanto aportan, realizan un aporte o han comprado acciones y son titulares de las acciones que integran el capital social. El cambio, la modificación del elenco accionario, en principio no generan, no generan alternancias o modificaciones en el contrato social. Ya vamos a ir avanzando en algunos otros aspectos, pero como primer pantallazo es entonces importante destacar que es una sociedad despersonalizada, ¿sí? Su característica principal, en definitiva, esa despersonalización, se materializa mediante este primer principio, que es que el capital de esta sociedad, el capital social, está dividido en acciones. Recordemos que el capital social era el conjunto de los aportes, era también una cifra de retención en el pasivo, patrimonio neto del balance de la sociedad, pero desde la perspectiva de la estructura del capital, esta sociedad tiene la particularidad de que está dividida en acciones, con lo cual, cuando nos referimos a los socios de la sociedad anónima, estamos generalmente llamándolos accionistas, es decir, titulares de acciones. Esto genera como una especie de desvinculación entre lo que es la vida de la sociedad y la vida de la acción, es decir, la acción tiene una entidad en sí misma, es un título de crédito, ya analizaremos en una clase especial todas las características de la acción. Pero que el capital esté dividido en acciones significa que existe un título representativo de la participación social. Es decir, que aquel socio que realiza un aporte inicialmente le es reconocido su carácter de socio mediante el otorgamiento de una o más acciones, que son las que incorporan el derecho de socio, es decir, el derecho patrimonial y político a ser socio de esa sociedad. Algunos elementos importantes respecto a este capital. El capital en la sociedad anónima tiene una cifra mínima, que son actualmente 100.000 pesos, que se actualiza de forma esporádica. Es un capital que, si es aportado en especie, tiene que ser aportado en su totalidad. Si es en efectivo, hay que integrar el 25% y la ley otorga en el momento de la Constitución, y la ley otorga hasta un plazo de 2 años para su integración definitiva. Con lo cual estamos acá hablando y revalidando algo que cuando vemos capital vamos a volver sobre el punto, que es distinguir la noción de capital suscripto y capital integrado. Yo suscribo capital cuando me comprometo a realizar el aporte, no importa que el aporte esté efectivamente integrado, que es un paso posterior. Yo soy socio a partir de la suscripción, por eso dijimos que el aporte era una noción obligacional. En este caso, entonces, el capital está dividido en acciones. Las acciones se entregan a los socios, son títulos materiales, si bien pueden existir también un régimen de acciones escriturales que no tienen existencia material. En relación a la estructura de la sociedad, tenemos que aclarar desde ahora que hay dos grandes tipos de sociedades anónimas: las sociedades abiertas y las sociedades cerradas. La anónima es una estructuración, es la más compleja de la ley de sociedades, y obviamente que está pensada para los grandes negocios, para grandes desarrollos. Sin embargo, hay que aclarar que la ley de sociedades no limita, más allá del capital mínimo, que tampoco es una cifra desproporcionada para cualquier negocio, ¿no?
pero la ley no limita la utilización del tipo social para determinados tipos de negocios. La ley no dice, la ley de sociedades en ningún momento dice que los grandes negocios deben ser formalizados mediante sociedades anónimas y los pequeños mediante SRL o sociedades colectivas. La ley establece formalmente la estructura típica de cada tipo social y deja librado a que las partes, los socios, elijan el tipo social de acuerdo a las conveniencias que entiendan que más se corresponden con el negocio que quieren emprender. Lo que tenemos que aclarar es que cambia totalmente la estructura de una sociedad cuando se trata de una sociedad abierta y una sociedad cerrada. ¿Qué significa una sociedad abierta? Una sociedad abierta significa una sociedad anónima que hace oferta pública de sus acciones, es decir, que ofrece al público que cualquiera pueda suscribir y ser socio de esta sociedad. Cuando uno dice que compra acciones en la bolsa, lo que está haciendo ni más ni menos es haciéndose socio de una de las sociedades cuyas acciones son ofertadas al público en el contexto de un mercado. Ese mercado, regulado por la Comisión Nacional de Valores, permite que las sociedades ofrezcan parte de su capital como participación en el capital, pero también como financiación de la sociedad. ¿Qué va a cambiar en la estructura de la vida societaria? En las sociedades que son abiertas, los socios de esas sociedades han comprado acciones no con la intención de participar en forma directa en la administración, en la representación, en el gobierno de la sociedad, sino que tienen un fin especulativo. El que compra acciones en la bolsa está mirando el precio de compra y está viendo cómo varía ese precio de acuerdo a los distintos avatares del mercado y de la empresa para especular con su venta. Es decir, está mirando la variación del precio de compra y venta. Obviamente que eso también tiene que ver con el resultado de la operación, con los dividendos, con el contexto del país. Es decir, el precio puede variar por esos elementos. Pero generalmente los socios que adquieren acciones ofertadas al público en el marco de un contexto de mercado abierto, son socios que no tienen vocación a la participación en la vida societaria, sino a la especulación con el precio de compra y venta de la acción. Totalmente distinta a la situación que se presenta en las sociedades cerradas, generalmente sociedades familiares, en la gran mayoría de Argentina, o algunas que de más de una familia, en donde los socios se conocen entre sí, son hermanos, son primos, son amigos, son gente que se conoce, que participa en la vida social, que ha suscrito esas acciones o que las ha comprado con la intención de participar en el resultado directo del negocio y de intervenir en mayor o menor medida en las decisiones que se vayan tomando. Esto cambia obviamente totalmente las dinámicas políticas y económicas de la sociedad, porque las sociedades que cotizan en bolsa tienen otro tipo de requisitos, otro tipo de control del Estado, porque están haciendo una captación de ahorro público y de alguna manera eso obliga al Estado a controlar que no se produzcan abusos y que haya información fidedigna y confiable a los que quieren suscribir ese tipo de acciones. Por otra parte, la gran mayoría de las sociedades de nuestro país son sociedades familiares, con lo cual nos encontramos generalmente en el contexto de sociedades cerradas, en donde se cruzan los conflictos societarios con los conflictos familiares. Tengamos en cuenta esta distinción porque la ley va cambiando de un lado al otro, va haciendo regulaciones que son comunes a ambas sociedades y en algún momento se separan. Pero tengan presente que son dos estructuras, digamos, las dos son sociedades anónimas, pero cumplen roles totalmente distintos y tienen una forma de vida societaria que son muy diversas una de la otra. ¿Cuál es la estructura orgánica de la sociedad? Dijimos que la sociedad anónima era la más compleja, ¿sí? Teníamos un órgano de administración, que es el directorio, un órgano de representación, que es el presidente del directorio, es decir, el representante legal está dentro del directorio, pero es una persona puntual, que es el presidente. El órgano de gobierno, que es la asamblea de accionistas. Y el órgano de control, que, digamos, en las sociedades que no estén dentro de lo que se llaman las sociedades con fiscalización estatal permanente, las de famosas sociedades del 299, ya lo vamos a mencionar, pueden prescindir de la sindicatura, es decir, los socios pueden ejercer el control interno en forma personal. Puede existir un órgano individual, que es el síndico, es decir, la sindicatura como organismo de control interno encargado de representar de alguna manera los intereses de los socios
en el contexto de la relación con el directorio, o bien un órgano colegiado, que sería el Consejo de Vigilancia, para aquellas sociedades que obviamente tienen otro tipo de controles, que serán las sociedades abiertas y aquellas que tienen o cumplen algún rol específico. Esa es la estructura orgánica más compleja, en donde para cada función existe un órgano diferenciado y obviamente es un tema que vamos a ir tratando a lo largo de las clases que siguen. Como anunciamos, este es el tipo social más utilizado en nuestro país. Es una sociedad que permite que los socios limiten su responsabilidad al aporte. Es decir, que si la sociedad cae en quiebra, no puede cumplir con sus obligaciones, los socios no serán responsables por las deudas de la sociedad en tanto accionistas y solamente perderán el aporte que realizaron, es decir, el aporte inicial, y esa es la limitación de la responsabilidad al aporte. Salvo que ese socio produjere algún acto que nosotros ya conocemos, por ejemplo, desde el 54 hasta el párrafo, es decir, que como socio hubiera permitido que la sociedad desviara su objeto, su fin societario y demás, o que además tuviera un rol en el órgano de administración y representación, el socio como socio solamente responde por el aporte de capital realizado. Nunca va a responder con su patrimonio por las deudas de la sociedad. El dato que tenemos que tener como elemento formal es que la sociedad se puede constituir de dos maneras. La sociedad anónima se puede constituir por un acto único que requiere instrumento público y también se puede constituir mediante un plan de suscripción, una suscripción que se ofrece desde el origen, se ofrece a terceros, que tiene un procedimiento regulado por la ley que es más complejo. Pero el dato es que si yo quiero constituir una sociedad anónima en un acto único, debo realizarlo mediante instrumento público. Por último, mencionamos la fiscalización estatal y hacemos referencia a un famoso artículo que vamos a mencionar a lo largo de todo el tratamiento de las sociedades anónimas, que es el artículo 299. El artículo 299 sujeta a las sociedades que estén enunciadas en los diversos incisos de ese artículo a un control mucho más extenso, mucho más incisivo de parte del Estado. En líneas generales, aquellas sociedades que no están involucradas en este artículo, no están contempladas en este artículo, solamente van a recibir un control de legalidad formal en su constitución, en las reformas o en los aumentos de capital. Es decir, cuando yo voy a inscribir una modificación del estatuto, cuando voy a inscribir la sociedad, bueno, ahí el registro va a ser un control de que estoy cumpliendo formalmente con la ley. Lo mismo con el aumento de capital. En cambio, en estas sociedades, el control, en las sociedades del 299, el control es mucho más extensivo, mucho más incisivo, mucho más presente a lo largo de la vida de la sociedad. Estamos refiriéndonos justamente a las sociedades que hacen, por ejemplo, oferta pública de sus acciones o de obligaciones negociables o de debentures, que tienen un capital superior a 50 millones de pesos, que son sociedades en las que existe participación estatal mayoritaria, sociedades que prestan servicios públicos, sociedades que captan ahorro, ¿sí? Que hacen captación de ahorro, capitalización y ahorro como objeto social, sociedades que son controlantes o controladas de otras sociedades incluidas en el 299 y finalmente sociedades por acciones, sociedades anónimas unipersonales, las famosas SAU. Estas son sociedades que tienen, entonces, la ley otorga a los registros unas facultades de control mucho más incisivas y presentes a lo largo de la vida societaria que el resto de las sociedades. Bien, bueno, de alguna manera este es el panorama general, obviamente que vamos a ir enfocando cada uno de los aspectos, pero los llamo a que vayan familiarizándose con el articulado de la sociedad anónima. En las clases siguientes iremos abordando acciones, el capital social, asambleas, directorios, los distintos órganos y las acciones que están previstas en la ley para la defensa de los intereses de los accionistas y de terceros involucrados con la sociedad.